cineasta, escritor y observador de lo invisible. De las luces de Nueva York a los márgenes del llano, John Petricelli ha convertido la identidad venezolana en pura poesía visual. Hoy, en Voces del Séptimo Arte, exploramos la trayectoria de un autor camaleónico que filma donde otros no se atreven a mirar. Bueno, mira, yo soy un trabajador cultural, un trabajador del cine, sobre todo el cine, y bueno, escribo también, tengo 4 libros publicados y siempre he estado interesado desde muy joven en el cine. Yo empecé en la literatura con un escritor venezolano experimental muy bueno llamado Osvaldo Trejo, muy reconocido, y este escritor me introdujo a la literatura con mi primer libro, que viene del año 1978. En el año 1978 publiqué yo Negro Lógico, en un taller que gané del Centro Rómulo Gallegos, el famoso CELAR. Y un día me dijo Osvaldo: mira, John, ¿y por qué tú no haces de tus historias cortos? Porque me parece que son muy cinematográficos. Y empecé a trabajar con el cine. Luego tuve la oportunidad de estudiar cine en los Estados Unidos y a partir de ahí no me he despegado del cine por más de, yo diría que de 40 a 50 años. Dejar atrás la Venezuela de aquel entonces para formarse en la Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York marcó un antes y un después. Fue el choque necesario con una cultura cosmopolita lo que terminó de pulir esa mirada que hoy define su obra. Bueno, cuando yo viví en Nueva York era el año 77, 78, 79, 80, y era una época en donde la vanguardia en Nueva York estaba en pleno auge. Entonces fue un momento muy importante, no tanto claro, la universidad era importante, pero estar con esos cineastas en ese entorno. Imagínate, David Lynch tenía su primer cortometraje que se llamaba Cabeza Borradora, Eraserhead, y tantos otros, Jarmusch. Fue muy importante porque nos podíamos acercar a esa vanguardia americana y la que venía de Europa, que se pasaba en las pantallas, y era muy, muy interesante para nosotros, y por supuesto que fue un gran aprendizaje. Yo siempre estuve interesado en el cine experimental. Y de hecho mis primeras películas no calaban muy bien en la universidad que se llama NYU, New York University, porque ahí enseñan a hacer un cine hollywoodense. Y yo lo que quería hacer era un cine independiente, experimental. Entonces, bueno, eso de que ese libro que estudiaban de guión, que en la página 38 del guión tiene que pasar tal cosa, y en la página 25 a mí me parecía una mamarrachada, respetando por supuesto el cine comercial, pero no estaba de acuerdo con eso. Entonces hubo cierto conflicto, pero bueno, después que terminé y hice las películas que hice en la universidad, resulta que pasaron a festivales de estudiantes y de universidad y ganaron premios. Entonces quizás se dieron cuenta bueno, que tenía una visión diferente, pero que no todo el cine tiene que ser igual, que no todo el cine tiene que ser el mismo estilo, el cine calcado de Hollywood. Y claro, siendo de Latinoamérica, nosotros tenemos un mundo y una manera de ver el planeta y el mundo y nuestra realidad diferente. Aquí este es un país y un universo donde pasan cosas que quizás en otros lugares no pasan, y eso es toda inspiración para otros tiempos, otras maneras de narrar, que es lo que estamos tratando de hacer hasta el día de hoy, a pesar de las dificultades y de los años. Antes de volver a las raíces, hubo un largo viaje hacia lo desconocido. Recorrer África y Asia no fue solo un ejercicio de geografía, sino la oportunidad de entrenar la mirada en culturas ajenas, extrayendo historias donde otros solo veían distancias. Bueno, el tiempo que yo estuve trabajando en África y en Asia, aprendí muchísimo bueno, esas culturas, y sobre todo me di cuenta a nivel de historia,
cómo el colonialismo había destruido esos continentes, cómo el hombre blanco en su afán de buscar marfil, oro, había destruido África a nivel personal y había dejado tanta miseria. Pero a nivel humano aprendí de los africanos y de los asiáticos a, a ver el mundo de otra manera, a ver el mundo a través del pensamiento mágico, que también lo comparte Latinoamérica. Es decir, que las historias no son todas lineales, sino que pueden tener muchas maneras de ser contadas. Puede haber muchas maneras para contar historias de modos muy diversos. Y bueno, aparte de eso, la experiencia humana de haber vivido las guerras, las hambrunas, fue muy fuerte. Pero siempre recordaré, y es algo que me impresiona, que el africano y el asiático del sur de Asia, del sudeste, es un ser que siempre está sonriente. Hasta un niño que no ha comido en 2 días sonríe y no pide nada. Es una gente muy eh, alegre con su vida a pesar de todo tipo de problemas que puedan tener, mientras que nosotros, la gente más occidental y sobre todo en Europa, aunque el venezolano también es parecido, también se ríe de todo y disfruta, pero el europeo no. Es una civilización de la amargura, aunque muy racional y ha producido grandes artistas, pero es una civilización amarga, mientras que la civilización africana y del sudeste asiático es una civilización dulce, sonriente. Desde las comunidades más remotas, su obra funciona como un puente. No solo mira hacia los llamados invisibles o grupos marginados, les devuelve la identidad y el protagonismo en una pantalla que históricamente los ha ignorado. Bueno, no sé, eso siempre me lo preguntan. Yo creo que porque yo soy también un marginado, porque eh, siempre fui diferente desde pequeño, no mejor, no estoy presumiendo, pero diferente. Nunca me gustó lo que le gustaba a los niños de mi edad, nunca me gustó lo que le gustaba a los adolescentes de mi edad. Entonces quizás por eso también fui un poco marginado, sin bullying, sin abuso, pero creo que los marginados son las personas invisibles, esas personas a las que nadie ve. Son personas que creo que tienen un valor único, porque tienen historias que nadie les ha prestado atención. Y te lo resumo con una anécdota. Yo estuve filmando en un corto en un baño público de Madrid, en un parque que se llama El Retiro, que queríamos hacer la vida ahí de una señora que limpiaba los baños. Y cuando no teníamos permiso, lo hicimos justo antes de la tormenta Filomena, 2 días antes. Y hablé con el tipo que cuidaba el baño. En España no es tan fácil conseguir permiso para filmar porque la gente te puede decir, no, tiene que traer un permiso, no es como aquí, que mira, voy a filmar. Bueno, es más fácil. Y entonces le dije, mira, yo quiero filmar aquí una historia, pero no tengo permiso, ni tengo dinero. Es un corto con Nacho Wet y una chica, todos eran venezolanos, el elenco y los técnicos. Y le dije, es la vida de una señora que limpia el baño de hombres, pero nadie le presta atención. Ella es como invisible. La gente pasa por arriba del cartel, aunque está el cartel, no le prestan atención, que dice no pasar, hacen lo que les da la gana. Y entonces, por lo tanto, es una historia de alguien invisible. Me dice, claro que te voy a dar el permiso, porque nosotros somos invisibles. Esa es nuestra vida y nosotros quisiéramos que esa historia nos conmueve y, por supuesto, puedes filmar. Eso sí, tienes 2 días porque luego se entera el jefe y nos quitan el permiso. La vejez en sus obras no aparece como una decadencia, sino como una forma de resistencia llena de dignidad. Uno se pregunta cuánto de ese miedo natural al tiempo se fue transformando en comprensión mientras capturaba sus vidas tras la cámara. No, la gente, todos le tenemos miedo a la vejez porque la vejez es muy dura. Y más en países como este donde los viejos ganan pensiones miserables y donde la situación de salud es difícil. Ser viejo en Venezuela y digamos en muchos países
es terrible. Entonces uno no pierde el miedo. Lo único que uno, claro, al conocer tantas historias quizás trágicas de ancianos que han tenido muy malas experiencias, han muerto solos, abandonados, uno, bueno, como que se va preparando, como que ya dice, bueno, esto es lo que toca, y sobre todo la vejez LGBTI o Q, o como se llame, porque, bueno, son ancianos que no tienen familia, la mayoría, o la familia en muchos casos los rechaza, y pues es muy duro. Entonces, no es una historia fácil. Hacer reír es, quizás, la forma más seria de retratar a un país. En El relajo del loro, el humor no es un adorno, sino el lenguaje elegido para desnudarnos como sociedad, usando la ironía de un testigo inesperado para contarnos quiénes somos realmente cuando nadie nos ve. Claro, el humor era importante en esa película porque, bueno, yo lo hice en tono de comedia, le fue bien con el público, tuvo muchísimo público. Y la idea era contar la historia de un loro. Bueno, la historia de Venezuela a través de la vida de un loro desde que era pichón hasta que se vuelve, se harta de los seres humanos y se escapa a la selva. Y después no vuelve. Después de 60 años, los loros viven mucho tiempo. Entonces, claro, el humor era muy importante porque bueno, el loro es un elemento que tiene humor, pero también la película contaba la tragedia nacional de los golpes de Estado, del éxodo campesino, del abuso hacia los pobres de parte de la gente que los estafaba cuando llegaban de los campos, de cómo las clases políticas se deterioraban y se corrompían, llegaban con grandes ideales y después a los 2 años, 5 años eran unos bandidos, y eso yo creo que no ha cambiado. Y es el gran problema de este país, que tanto la oposición como el gobierno está lleno de gente que son depredadores. El bien público no es respetado por nadie. Bueno, habrán políticos que sí, no puedo decir que todos, pero yo no creo que tenga nada que ver con un gobierno en particular. Esa ha sido siempre la historia de Venezuela. Entonces, bueno, en esta película se reflexionaba sobre eso y el público se reía y también lloraba con el loro. Bueno, María Leonza fue una película documental largo en donde yo organicé lo que se llama en el lenguaje María Leoncero una caravana, un grupo de personas que van a Sorte a hacer un peregrinaje espiritual, como el que va al Vaticano, el que va, porque para ellos esa es su montaña sagrada. Entonces, evidentemente que había una cantidad de pasos que dar, como los permisos espirituales. Entonces había que pararse, fumar un tabaco, pedir permiso al espíritu para poder pasar por ahí, ir al cementerio. Entonces, claro, el productor, Carlos Marchán, estaba enloquecido porque los tiempos no estaban contemplados, esos tiempos de producción. Él me decía, John, pero es que no podemos estar 1 hora pidiendo el permiso espiritual. Y yo, bueno, así es la cosa aquí. Esta es su religión y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que ellos digan y pedir los permisos espirituales, aunque tú no creas, esa es la esencia de esta película. Y bueno, finalmente lo que el productor le dijo, mira, y no pueden hacer el ritual un poquito más breve, porque es que yo no puedo estar 2 horas esperando que los espíritus contesten y tal. Bueno, haremos lo posible y mejoró un poco, pero evidentemente que el respeto de las comunidades en el documental es clave, porque si tú no te haces respetar en un documental y no respetas a la comunidad, sea cual sea la que estás trabajando, ese documental no va a funcionar. No solo es respetar, es adentrarse en la comunidad, conocer a la gente, ganarse su confianza, si no su cariño, por lo menos su confianza. Y muchas veces, en mi caso, después de cada documental en España, aquí he hecho muchos documentales en España también, queda la amistad. Yo todavía hablo con gente de la película María Leonza, que tiene más de 15 años. Todavía hablo con gente de la película Tíos, los pocos que quedan vivos. Todavía mantengo contacto con gente en España con las que he trabajado, porque creo que es muy importante el respeto y no solo el respeto, la confianza. Una película nace 3 veces, cuando se escribe, cuando se filma y cuando se edita.
En ese tránsito de la palabra al set y del set a la pantalla, cada etapa exige una energía distinta, pero siempre hay un momento donde el cineasta se siente más vivo y en control de su historia. En el guión es donde más disfruto, porque veo el mundo plasmo el mundo que yo quiero plasmar, las historias que yo quiero contar. En donde peor la paso es bueno, en el rodaje si no hay dinero, o si estamos en lugares muy remotos como en Bárbara, una situación muy angustiosa. Pero a veces, que no quiero entrar en detalles, puede ser en la postproducción. Pero realmente todos son sabrosos y no es por dinero. Depende de la responsabilidad de las personas involucradas y del compromiso. Pero evidentemente donde tú disfrutas, donde eres un soñador es en la escritura. Después ya tienes que afrontar que la grúa no tienes grúa, que no puedes ver las ciudades desde cierto ángulo porque no tienes dron o porque no te dejan volar. Después tienes que ver que no llovió y no llovió. Son tantas cosas que pasan en un rodaje, pero realmente no debería ser así. Todos los procesos deberían ser procesos maravillosos, pero a veces es duro, a veces es muy duro trabajar, sobre todo en el cine nuestro, que es un poco difícil la cosa. Nuestro cine se levanta sobre nombres que son instituciones. Hablar de Román Chalbaud, César Bolívar y Luis Alberto Lamata es hablar de la columna vertebral de nuestra identidad en pantalla y de las voces que pavimentaron el camino para todos los que vinieron después. Bueno, me parecen excelentes directores, maravillosos. Román Chalbaud para mí es el gran maestro de nuestro cine. Desde que vi Caín adolescente dije, bueno, aquí hay un genio. Bolívar también me parece un gran director, y La Mata, Jericó, me parece una gran película. Creo que son grandes directores de nuestro cine que tenemos que seguir su ejemplo y bueno, y continuar sus pasos. Me parecen tres grandes referentes del cine nacional. El proceso de selección de la película Bárbara tuvo una búsqueda minuciosa, donde el reto no era solo encontrar actores, sino descubrir identidades que pudieran sostener el peso de la narrativa. El casting, bueno, yo conseguí que Alifa me parecía el más apropiado de los actores, porque yo necesitaba un hombre que hubiese sido muy hermoso, pero que estuviese un poco deteriorado físicamente y ya no un galán, digamos que envejecido, porque esa era un poco la historia del travesti, de Bárbara, que era una travesti que era una belleza y de pronto se envejece y como todo en la vejez, pues le quitan el puesto a las travestis más jóvenes en el show y queda digamos, sin tener esa posibilidad de hacer el papel, representarla a la gran estrella en el show travesti. Y luego los demás actores no fue tan complicado. El más complicado de conseguir fue Alifa, porque que necesitaba eso, un actor que hubiese sido muy hermoso físicamente, pero y que tuviera algo femenino, que Alifa lo tiene, porque los hombres todos tienen algo de femenino o de masculino, y las mujeres viceversa. No tiene nada que ver con que ser gay o no gay, ¿no? Sino que Alifa tiene algo, una finura, digamos, que es muy parecida a la de las mujeres. Entonces, creo que él fue el más adecuado. Y después el resto del casting, mucho casting fue conseguido en el llano. Mucha gente eran actores, gente del pueblo donde estábamos grabando, y eso en la gallera, en en el cine, era gente que yo los buscaba por sus características físicas, eh, digamos, de pertenecer a la región, que eran llaneros puros. Entre tomas y tomas, las filmaciones se llenan de situaciones que ningún guión puede prever. Son esos imprevistos que ocurren durante un rodaje, lo que realmente forja la camaradería y la magia de una producción. Bueno, fue un rodaje muy difícil porque no había comida en el llano, era una época de escasez. Entonces, bueno, la anécdota
es que tenían los productores que buscar la caza y la pesca. Lo que conseguían en el Orinoco, frijoles, lo que se conseguía por ahí. Entonces fue un rodaje muy complicado. Y así anécdota, bueno, que nos quedábamos, eh, teníamos un autobús y el autobús se quedaba en todos lados atracado y entonces se le ocurrió al chofer de noche, no sabía, no conocía el llano, lo metió en un en un lago, una laguna seca, porque era verano, y se quedó pegado y entonces después tuvieron que venir los llaneros a sacarlo con un tractor. Fue un rodaje duro, duro, muy, muy duro. Hablando de cine venezolano, ¿cuál es su película favorita? A mí me gusta mucho La Oveja Negra, me gusta mucho La Oveja Negra, me gusta mucho Jericó. Y la tercera, yo diría que también de Chalbó, bueno, no, diría que La Escalinata de César Enrique, que fue nuestra primera película, digamos, como llamarla neorrealista, en esa escuela porque él había estudiado allá. Es una gran película venezolana un poco olvidada. Un director con una amplia filmografía debe tener mayor aprecio por alguna de sus películas. Bueno, es que depende. De mis películas largometrajes, creo que Bárbara es la que más me gusta. Y de los cortos y de los documentales, yo diría que María Leonza o una que hice ahora en África, que, es que se llama La Isla, que está ahora en festivales. Y, y del corto, uno que se llama El Pozo, que ganó muchos premios y lo hice con los pacientes psiquiátricos de de un psiquiátrico en Andalucía y que ha ganado también muchos premios. Esas han sido mis favoritas. Bueno, y ahora estoy estrenando, que aquí la pueden ver, pero no sé si tienen tiempo. La vamos a pasar más tarde, Cosas de Casa, que es una película un poco sui generis, una docuficción sobre las relaciones de casas de familia entre empleados y patronos en los años 80-90 y son los fantasmas de esas personas que aparecen, vuelven a vivir y cuentan anécdotas de lo que le pasó en esas casas. El cine de autor siempre ha sido una extensión del alma del director, un proceso donde cada decisión carga con una huella humana irrepetible. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una nueva herramienta llamada inteligencia artificial. ¿Puede una máquina aprender a tener la mirada única de un autor? Mira, yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Siempre uno podrá hacer sus historias. Habrán otros que las harán con inteligencia artificial, pero yo creo que el detalle humano de la creación no lo logra ninguna máquina. Yo no me siento afectado. El que quiera trabajar con inteligencia artificial y hacer imágenes, muy bien, pero para mí no me afecta, digamos, como cineasta que le tenga miedo a eso de ningún modo. Yo creo que cada uno seguirá su camino. Y bueno, y los festivales ya toman precauciones, películas que tengan o que sean hechas con guiones, con inteligencia artificial o muchos elementos, no van para el baile. Entonces, yo creo que no hay ningún problema. La mente humana es muy... La mente humana creó la inteligencia artificial, entonces siempre tiene que ser más poderosa que la inteligencia artificial. Estar en el set de Disparen a Matar como asistente de dirección no fue solo un trabajo, fue el bautismo de fuego en una de las obras más crudas y necesarias de nuestra cinematografía. Yo trabajé como asistente de dirección de Carlos Aspuro en Disparen a Matar. Fue mi tercer largometraje como asistente de dirección y bueno, fue una experiencia dura porque, bueno, tocaba un tema de la policía, el abuso policial, no era nada fácil y aparte de eso que tuvo problemas económicos, pero digamos, el tesón del director de Carlos Aspuro se logró terminar la película. Para los jóvenes que hoy sostienen una cámara por primera vez en un mundo saturado de imágenes, las palabras de un gran director no son solo consejos técnicos. Yo le diría a la gente que quiere hacer cine o escribir que, bueno, que no es un mundo fácil, que hay que tener mucha fuerza de voluntad y que a veces uno dice, ya basta, no puedo más, hasta aquí llegué yo, hay que seguir. Y sobre todo
en países como el nuestro, donde no se considera una prioridad la cultura. Por lo tanto, creo que hay que insistir mucho, trabajar muy duro para poder lograr las cosas, y eso es lo que le diría yo a las nuevas generaciones. Si quieren meterse en este camino, es un camino difícil, no es, a menos que tengan mucho dinero, pero también tienen que tener tesón y perseverancia, porque si no, también es un problema. ¿Qué mensaje le darías a ese joven Petricelli para que nunca perdiera la curiosidad que lo trajo hasta aquí? ¿Y qué le diría yo al otro, al de hace 40, 50 años? Le diría: estudia cine de nuevo y trata de hacer mejores películas. Eh, y trata de, bueno, de llevarte mejor con la gente en los rodajes y no ser tan temperamental. Un aprendizaje que uno tiene uno mismo sobre las cosas.